dejo los micrófonos con Karina para que nos hable sobre el proceso de la nueva ley de migración y qué está pasando con también la publicación del reglamento. A mí me tocó hablar sobre la ley de migración, la nueva ley de migración en México. Y desde el INEDIM consideramos que es muy importante que se empiece a difundir su contenido, ya que sí trae cambios pues bastante profundos en todo lo que es la temática migratoria, otros que no tanto, como iremos viendo, pero sí es importante que conozcamos la nueva legislación, que la entendamos, que la podamos exigir también a las autoridades su aplicación, ¿no? Es importante también para nosotros este tipo de espacios, acercar la ley a los que no somos abogados. Creo que es algo importante, que muchas veces que creemos que las leyes son solo para los abogados, no es cierto. Tenemos que también nosotros conocer su contenido para poder defender a los migrantes y para poder nosotros mismos aconsejar a los migrantes también. Bueno, la ley tiene un proceso de elaboración bastante corto en función de otras leyes y de otros momentos históricos, a pesar de que ya llevábamos varios años en una discusión de si reformábamos la ley general de población, si se hace una ley de migración y qué tipo de ley. En realidad este proceso de que se presentó la iniciativa de ley a que se publicó en el diario oficial, pues es un proceso de meses, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, se presenta como una iniciativa en el Senado de la República en diciembre del 2010, de ahí se aprueba en febrero de 2011, pasa a la Cámara de Diputados a su revisión. En realidad bueno, en la Cámara de Senadores se hacen muy pocos cambios, pero algunos cambios sobre todo por presiones en los medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los operativos y la participación de otras autoridades en la detención de migrantes. Después se aprueba ya en la Cámara de Diputados en abril sin ningún cambio, por lo que pasa al Ejecutivo para su publicación y se publica finalmente en el diario oficial el 25 de mayo del 2011, entrando en vigor al día siguiente, o sea el 26 de mayo del 2011. Aquí nada más destacar que es una ley que responde mucho al contexto. Veníamos en un contexto de mucha violencia hacia los migrantes, un contexto de secuestros. Obviamente el caso de San Fernando, los 72 migrantes hallados muertos, fue una de las detonantes para que esta ley se aprobara en un proceso tan acelerado, ¿no? Y también pues una exigencia desde afuera, desde varios organismos internacionales al gobierno mexicano a que hiciera algo al respecto, y esta ley pues fue una de las cosas que hizo para decir, bueno, estoy trabajando en el tema, ¿no? También responde a mucha exigencia en contra del Instituto Nacional de Migración, a un destape de todos los casos de corrupción, etcétera, en el propio instituto. Y es por eso también que vamos a encontrar en la ley primero la creación del instituto ya por ley y no por decreto, y un capítulo específico en la certificación y profesionalización de su personal. Si pasamos a la que sigue. Aquí la ley, bueno, en su espíritu, y esto es importante porque aunque el espíritu de la ley está en la exposición de motivos y eso no se publica en el diario oficial, sí cambia radicalmente respecto a lo que es la Ley General de Población, no solamente porque ya no responde netamente a una dinámica demográfica o poblacional, sino porque sí tiene un espíritu de protección a los derechos humanos de la población migrante y un espíritu de respeto a los derechos humanos, aunque vamos a ver que en el contenido ya los empieza a limitar en varias formas, pero en el espíritu de la ley sí estaba. ¿Qué es otra cosa importante de la ley? Que dicta cuáles deben de ser los principios de cómo el Ejecutivo Federal debe de hacer esta política migratoria, más allá de lo que contiene la ley, cómo debe ser la política. Y la política pues es el reglamento de la ley y todas las normas secundarias, la forma de operar de los agentes migratorios, los grupos de protección a los migrantes, o sea, todo lo que en general, la coordinación con otras autoridades también, o sea, todo lo que en general ya es la operación de la ley, ¿no? Eso es la política migratoria. Si pasamos a la que sigue. Estos son algunos de los principios que menciona la ley que se deben de incluir al hacer esa política. Están en el artículo 2 de la ley, de ahí los pueden retomar en su explicación. Nada más quería
mencionarlos, no me voy a detener en cada uno de ellos porque es poco el tiempo que tenemos ahorita, pero sí se ve esta parte de que querían tener, por ejemplo, una congruencia entre el trato que se les da desde la legislación a los migrantes en México con la exigencia que se pide a otros países, sobre todo Estados Unidos, en el trato a los mexicanos en el exterior, un enfoque integral, tratando de ver en este sentido la migración en sus 4 etapas, ¿no? México como país de origen, destino, tránsito y retorno, aunque realmente ya en el texto de la ley lo que vamos a ver es que es una ley de extranjería, es decir, es una ley que lo que está haciendo es regular a los extranjeros en México. En realidad, la parte de los mexicanos en el exterior no está incluida en esta ley, se toca en muy poquitos artículos y es únicamente en función de por dónde pueden salir y entrar los mexicanos y cómo comprobar la nacionalidad mexicana. En realidad, todo el tema de los migrantes en el exterior quedó fuera, con una promesa de una ley posterior que regule a los mexicanos en el exterior. Si vamos a la que sigue, ¿cómo se determina esa política? Bueno, en la propia ley está que el Ejecutivo Federal, o sea, la Presidencia y sus secretarias de Estado, tienen la obligación de consultar y tomar en cuenta a otros poderes y sectores de la sociedad, es decir, tendrían que tener una consulta pública con el Poder Judicial, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, organizaciones civiles, instituciones académicas y demás. En la práctica lo que vimos fue que esto no fue cierto, ¿no? Uno de los primeros incumplimientos de la ley por parte del Ejecutivo fue la forma en cómo se ha estado desarrollando el reglamento, que en realidad no se ha hecho mediante esta pues discusión, retroalimentación y complementariedad que se tiene cuando se consulta a diferentes sectores y se discute entre diferentes sectores de la sociedad. La que sigue. ¿Cómo se rige la materia migratoria actualmente? Actualmente, y esto es importante señalarlo, primero, bueno, todo lo que está en la Constitución y los tratados internacionales que ya nos explicaron en la ponencia anterior, y aquí sí es un cambio importante porque precisamente mucho de la defensa que como individuos y organizaciones hacíamos de la población migrante estaba más enfocada a los tratados internacionales, la Convención del Niño, la Convención de Trabajadores Migratorios, las convenciones contra la discriminación, contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, que hacia la propia ley. Entonces, aquí sí es un cambio importante en términos de la defensa y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Después, bueno, toda la normatividad. La Ley General de Población, aunque se reforma, en realidad sigue vigente, y sigue vigente no solamente para las materias que no tienen que ver con migración, o sea, con la materia poblacional, los mexicanos en el exterior, etcétera, pero también para aquellos artículos que la propia ley de migración señala que no entran en vigor hasta no tener el reglamento. Entonces, ahorita sigue vigente la Ley General de Población, todo lo que es en términos de derechos, todo lo que es el sistema migratorio, las condiciones de estancia, calidades, características migratorias, o sea, seguimos con el sistema de formatos de FM1, FM2, etcétera. Todo eso sigue ahorita vigente, ¿no? Hasta no tener ya el reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación. O sea, ahorita tenemos dos leyes, digamos, que están a la par, ¿no? Está la Ley de Migración, el reglamento está pendiente, al final vamos a entrar un poquito más a ese tema, y las otras normas que se derivan de la ley y del reglamento que pues también están pendientes como consecuencia, ¿no? Estos son los artículos que no han entrado en vigor. Yo siempre les digo que imprimen su ley de migración y le pongan un circulito rojo, lean el transitorio segundo que expide la ley de migración y pongan un circulito a todos estos artículos y fracciones, que es lo que no ha entrado en vigor, ¿no? Y bueno, gracias a la aclaración de Margarita, también hay otro transitorio en las reformas a la Ley General de Población, Meli, si pones la que sigue, también hay otra serie de artículos que tampoco entran en vigor hasta que no se publique el reglamento. Entonces tenemos, digamos, dos bloques, ¿no?, de artículos y fracciones que todavía no entran en vigor. Entonces eso es importante porque para todo lo señalado en esos artículos sigue vigente la Ley General de Población y su reglamento, ¿no?
Bueno, aquí la ley de migración, como les decía, se publicó en mayo, está vigente desde entonces, desde el año pasado, tenemos ya poco más de un año de entrada en vigor, entre comillas, por esta situación de lo que todavía no entra en vigor. Y bueno, es una ley que desde su presentación como iniciativa ha tenido mucha discusión, porque si bien contempla algunos aspectos positivos, también tiene otros aspectos que deja pendientes, ¿no? Que no soluciona en realidad la dinámica, no responde a la realidad y que contiene todavía muchas cuestiones tan generales que nuevamente deja a discreción del Instituto Nacional de Migración su aplicación, ¿no? Y bueno, sabemos que eso en la práctica se ha traducido en violaciones directas a los derechos humanos de la población. Algunos de los aspectos positivos, digamos, como les mencionaba, es este espíritu de protección. Si ustedes leen los primeros artículos, el primer título de la ley de migración habla mucho de los derechos, reconoce explícitamente, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sin importar la condición de estancia de las personas, o sea, sean personas en tránsito, tengan documentación regular o irregular, reconoce el derecho a la salud, el derecho a la educación, hace también explícito el derecho a los derechos laborales, ¿no? Que también es otro de los temas muy pendientes con la población migratoria. Y ahora, este mismo aspecto positivo tiene un lado negativo. La ley en términos de derechos, si bien los reconoce y explícitamente los menciona, también los deja muy generales, ¿no? Entonces le falta el cómo, el cuándo, el dónde. Habla, por ejemplo, de una coordinación con las autoridades locales, con los gobiernos de los estados, incluso de la posibilidad de hacer acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y los estados para pues poder hacerlos efectivos, pero realmente no entra en el detalle, ¿no? Y sabemos que además esta ley, bueno, sin presupuesto, pues se va a quedar en letra muerta, ¿no? Algunos de los aspectos negativos, bueno, el tema del vínculo con la seguridad nacional sigue vigente, sigue abriendo la posibilidad a que el Instituto Nacional de Migración haga operativos, como los operativos que ya conocemos que suceden en estas zonas y otras del país, porque habla de la posibilidad de hacer revisiones en cualquier punto de la República. Entonces cualquier punto puede ser la carretera, puede ser una calle, puede ser cualquier lugar, ¿no? Deja varios vacíos, sobre todo en términos de acceso a la justicia, debido proceso, atención a grupos en situación de vulnerabilidad. No queda claro el tema de niños, niñas y adolescentes, el tema de mujeres, pues levemente lo menciona, nada más en un par de artículos. El tema de la diversidad sexual obviamente no aparece, ¿no? Y el tema también de los indígenas, igual que el de las mujeres, solamente en un artículo menciona que cuando sean detectados serán canalizados a instituciones especializadas, pero hasta ahí lo dejan, ¿no? Sí. Y bueno, la que sigue. Y bueno, estas son las autoridades que según la ley tienen ahora capacidades, más bien funciones en temas migratorios. Ahí están los artículos en los que se regula. Está la Secretaría de Gobernación, que la ejerce a través del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a través de los consulados y con el tema de la repatriación, tema de los convenios y acuerdos internacionales o acuerdos con otros países. Las autoridades auxiliares son esas: la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la PGR, el DIF y el INMUJERES. Hay otras instancias que deberían de estar y no están, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, que son dos de los grandes ausentes en este tema, ¿no? Que es algo también de lo positivo. Por primera vez se menciona el tema de los defensores y las defensoras. Son 3 artículos que de alguna forma ponen candados a lo que realizan las organizaciones civiles. Esto, si bien
va a costar llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, es una especie de candados que están poniendo a las autoridades. La que sigue, habla de la migración en tránsito, reconoce la libertad de tránsito, aunque después en los artículos 66 al 76 la limita considerablemente. Habla de la creación de grupos de protección, ¿no? Habla también del procedimiento administrativo migratorio, que define estas 5 etapas que son que corresponden al procedimiento, ¿no? Que son la presentación, el alojamiento en estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación. El retorno asistido en realidad es lo que ya conocíamos como la repatriación voluntaria, y bueno, la deportación es la misma de siempre, ¿no? En términos del control migratorio, bueno, habla también del rechazo, aunque realmente el tema del rechazo, al igual que el tema de la segunda revisión y de los polizones, son temas que quedan muy escuetos en la ley, son procedimientos que no están claros y donde hay muchas violaciones a derechos humanos, incluyendo, supongo Axel lo tocará, la falta de mecanismos para la detección de personas que necesitan apoyo internacional. El tema, bueno, está incluido el tema de la verificación migratoria en esos artículos, el tema de la revisión migratoria, y aquí aunque hace una distinción entre la revisión migratoria y la verificación migratoria, la verificación siendo en lugares específicos, ¿no? en un centro de trabajo, en un restaurante, etcétera. La revisión migratoria la deja abierto a cualquier punto del territorio nacional, y esto es algo que en el reglamento se pierde. En el reglamento asimilan la verificación y la revisión, y entonces es como si fuera una sola cosa, y entonces ya se pueden hacer verificaciones y revisiones migratorias en cualquier lugar y momento, ¿no? Para la entrada al país, aquí es importante señalar que establece 2 momentos. Uno es el otorgamiento por parte del Estado mexicano de visas, y estos son el tipo de visas que hay. Son 6 categorías, las puedes pedir ante el Instituto Nacional de Migración o ante los consulados. Es visa con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, el de visitante para realizar trámites de adopción, la residencia temporal, estudiante y residencia permanente. Ahora, no solamente basta con que tú vayas al consulado y te den la visa. Cuando te dan la visa lo único que te permite es ingresar al país. Una vez que ingresaste al país, y es la que sigue, entonces tienes que tramitar tu condición de estancia. Es decir, es otro procedimiento de ir ante el Instituto Nacional de Migración para que te den una tarjeta que ya acredita este tipo de condiciones de estancia, que son casi las equiparables a las visas, agregando la de visitante regional, visitante trabajador fronterizo, que obviamente en esta zona pues son 2 temas muy importantes, ¿no? El cómo van a estar reglamentadas esas visas, esas condiciones de estancia, la de visitante por razones humanitarias, y ya, son las 3 que se agregan en este sentido. Ya nada más para finalizar, en el tema del anteproyecto, pues es un proceso, como les decía, que ha sido muy opaco. Gobernación en realidad no permitió una discusión o retroalimentación en su discusión. Ahí está el proceso como va, se presentó el 18 de mayo ante la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, que es la COFEMER, que es depende de la Secretaría de Economía, y es la que revisa que realmente, sobre todo en términos de procedimientos, de tiempos, pues el reglamento cumpla. En realidad se hizo un dictamen no final de la COFEMER donde incluyeron bastante de nuestros comentarios presentados, o de los comentarios que presentamos desde la sociedad civil. Gobernación presentó una segunda versión del reglamento el 12 de septiembre, es una versión bastante nueva que todavía estamos analizando, y el dictamen final de la COFEMER tiene que ser publicado el 26 de septiembre, que son los 10 días hábiles que le da el procedimiento. Entonces, a partir del 26 de septiembre, cuando COFEMER haga su dictamen final, Gobernación ya lo puede publicar. Entonces, estaríamos previendo que podemos tener ya un reglamento de la ley de migración, yo creo que como en unos 15 días, si Gobernación no decide lo contrario, ¿no?